Iglesia Oasis de Gracia. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Estamos bien porque estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Estamos hoy alabando al Señor. Me recordaba que desde todo nuestro continente americano están alabando al Señor muchas iglesias. África, Asia, y todos están proclamando al Rey, nuestro Señor, nuestro gran Dios. Wow, para mí es un honor, hermano, estar con ustedes en esta mañana. Como dijo el pastor Jaime, bueno, estuvimos tratando de planificar, de coordinar para llegar a la celebración global. Lastimosamente no logramos coordinar por algunas situaciones que tengo en Venezuela, algunos compromisos. Pero también quería estar. En el 2016 tuve el honor y el gran gusto de estar con ustedes en la iglesia Oasis de Gracia, visitándoles. Me encantó la iglesia. Estuve ese tiempo con una semana acá en Santa Ana. Le dije a Jaime que me encanta mucho. Santa Ana se parece a un pueblo andino de Venezuela, y así que hay ciertos parecidos, y por eso me encanta mucho. Me encanta comer mucho la pupusa, que es la prima hermana de la arepa allá en Venezuela, y por eso me encanta este gran país, El Salvador, y ver lo que Dios está haciendo en ustedes. Hace años le dije: Señor, yo quiero ir a predicar por toda Latinoamérica para ver lo que tú estás haciendo. Y bueno, desde entonces no he parado. El Señor me ha llevado por toda Latinoamérica a ver lo que Él está haciendo, y ahora con los retos y los desafíos que tenemos por delante. Cuando me dijeron que viniera a predicar a El Salvador, que viniera a predicar, se vino una palabra de Dios para mi vida. El Señor me dijo: háblales sobre esto. Y quiero que es lo que Dios en este día va a hablar contigo, iglesia. Hay una palabra profética, hay una palabra de Dios para ti hoy. Amén. ¿Cuántos lo creen? Se viene la palabra y me dice: tiempos y momentos. Tiempos y momentos. Y yo digo: tiempos y momentos. ¿Qué significa tiempos y momentos? ¿Qué quieres tú sobre esto? Pero me llegó a ver los tiempos y los momentos que nosotros en Venezuela estamos viviendo. Y Él quiere que les hable a ustedes sobre esos tiempos y esos momentos como un ejemplo para ustedes, amados hermanos. Tiempos y momentos. Y yo quiero mostrarles a ustedes un poco lo que está pasando en Venezuela a modo de introducción. Y quiero que vean un poquito algunas fotos. Ahí al frente es la iglesia que pastoreo, o que estaba pastoreando hasta el año pasado, porque ahora estoy dedicado a tiempo completo como movilizador de enfoque global en Venezuela y Colombia. Pero estamos allí, y esta es nuestra declaración de propósito. Hace 4 o 5 años atrás, nuestra iglesia era una pequeña iglesia de 100, 200 miembros, y comenzamos entendiendo los tiempos y momentos de Dios, que Dios estaba retándonos, que Dios estaba desafiándonos a nosotros como iglesia. Entonces nuestra iglesia comenzó a creerle al Señor y comenzó a discernir esos tiempos y esos momentos. Y establecimos ahí una declaración de propósito, así como ustedes la tienen, que decimos: la primera iglesia bautista de Turén existe para proclamar la gloria de Dios, haciendo discípulos, estableciendo su reino desde Turén hasta lo último de la tierra. Eso fue por allá en el año 2010, 2012, 2013, por allí. Pero de pronto el Señor nos está hablando de tiempo y nosotros no entendíamos. Y llegó un tiempo a nuestra iglesia, a nuestro país, que nosotros como venezolanos no los estábamos esperando. Llegó un tiempo en la cual toda la artillería pesada de Satanás y de la muerte se sobrepuso sobre Venezuela. Llegó un tiempo cuando ya la gente dejó de ir a la iglesia porque no tenía transporte cómo ir.
Llegó un tiempo que nuestros hermanos se desmayaban en el templo porque no tenían que comer. Llegó un tiempo que nuestros hermanos iban con una sola ropa porque no tenían ropa para vestirse. Llegó un tiempo que nuestros pastores tenían que salir huyendo porque no tenían comida para dárselos a sus hijos. Llegó un tiempo cuando las iglesias quedaron desoladas, las universidades quedaron desoladas, las calles quedaron solas, reinaba la oscuridad y la muerte, y la iglesia estaba sumergida en ese tiempo y en ese momento. Pero Dios nos había dado una visión. Dios nos había hablado y ya nos había anticipado por su omnipresencia y su eternidad que venía algo sobre nosotros. No lo entendíamos en ese momento. Pero ¿sabes qué? La iglesia decidió sobreponerse a eso y dijo: vamos a resistir al diablo y vamos a someternos al Todopoderoso y vamos a vivir por fe y vamos a creer que esta crisis que está pasando en Venezuela es una crisis temporal, que todo pasará, mas mi palabra no pasará. Amén. Así que la iglesia comenzó y pasó en ese tiempo de crisis de 150 miembros a 800 miembros. Quiero que sigan pasando. Teníamos un pequeño templo, ahora tenemos que hacer el culto afuera en el patio de la iglesia, porque ya no cabemos, hermanos. En el peor momento, en la peor crisis, nuestra iglesia comenzó a creer. Se apropió de la promesa de Dios y de que nuestro Dios, aunque nosotros estemos en crisis, nuestro Dios no está en crisis. Amén. Y no solamente eso, sigamos pasando. La iglesia comenzó a crecer. Sigamos pasando. Los hermanos se fueron, dijeron: bueno, tenemos que hacer algo. Y se fueron a los hospitales y llevaron allí, ustedes saben lo que hay en esa cabeza arepa, ¿no? Que es la prima hermana de la pupusa. Así que los hermanos se fueron al hospital a llevarle comida, a llevar medicamentos, a ayudar a los enfermos. Pero quiero decirles algo: esos hermanos que ustedes ven ahí, muchos de ellos comen una sola vez al día. Muchos de ellos tienen solamente una ropa o dos ropas para cambiarse. Esos hermanos no les importó su pobreza, no les importó su crisis. Dijo: nosotros también tenemos que ayudar, porque nosotros tenemos algo. Nosotros tenemos el amor de Jesucristo. Y se fueron a los hospitales. Sigamos pasando. Se fueron jueves y sábados. Este grupo de casi 50 hermanos de la iglesia están llegando a los hospitales a ayudar a los que están desahuciados, a la gente que se está muriendo de malnutrición, a la gente que se muere porque no tiene un antibiótico. Así que los hermanos están buscando la manera de luchar contra la muerte, porque Cristo es vida y nosotros tenemos la vida. Amén. Y como tenemos la vida, tenemos que transmitirla a nuestro pueblo. Luego hicimos caminatas de oración. No nos importó la opresión. No nos importó que el gobierno esté en contra de la iglesia, que sea antagonista a nuestra fe. Pero salimos a la calle a proclamar que Cristo vive, que la iglesia está viva, que la iglesia está allí. Nos vestimos de blanco y salimos todos a la calle a proclamar. Además, sigamos pasando. Un grupo de hermanas y hermanos todos los días de 5 de la mañana a 7 de la mañana están en un tiempo de intercesión. Todos los días están orando por nuestro país, están orando por nuestra nación, y estamos viendo de que el Señor está escuchando a su pueblo en medio de esta crisis y en medio de esta opresión. Sigamos pasando. Un hermano de la iglesia llamado Carlos Hernández, no importando su situación, se fue a la frontera colombo-venezolana, a la ciudad de Cúcuta, y él se fue a llevarle el mensaje de esperanza a aquellos que van caminando errantes, aquellos que van buscando refugios, aquellos que van huyendo de la crisis, del hambre. Y este joven venezolano que también está inmerso en esa crisis, él se fue a la frontera a llevar la palabra del Señor a aquellos personas y hermanos venezolanos.
una hermana de la iglesia, sigamos pasando, al ver que muchos niños no van a la escuela. Ella se llama Mambel. Ella hizo una pequeña escuela en su casa que llama Jesús ve tu corazón. Tiene cerca de 100 niños que atiende casi todos los días esta hermana. Ella voluntariamente, ella les está enseñando a los niños a escribir, a leer, porque muchos nos van a las escuelas porque no tienen uniforme, porque no tienen uniforme escolar, los recursos escolares, y no tienen la comida para ir. Sigamos. Un grupo de hermanas de la iglesia también, de damas, comenzaron a hacer un comedor para niños y ancianos, niños con problemas de malnutrición. De lunes a viernes estas hermanas buscan comida, van a las empresas, van y piden comida a la iglesia y hacen comida para estos niños. Estos niños, muchos de ellos están en malnutrición. Esa es la única ropa que tienen. Es la única ropa que tienen. Es la única comida que comen al día. La única que le da la iglesia. Ahí tenemos en los sectores más marginados de la ciudad, más pobres de la ciudad. Pero no solamente eso, sigamos pasando. La iglesia es una iglesia de enfoque global también y celebró su celebración. Y es sorprendente lo que ellos hicieron, esta iglesia. Y en su promesa de fe, ellos ofrecieron $150 al mes. Pero un venezolano gana solamente $6 al mes. Y ellos ofrecieron $150 al mes. Literalmente, hermanos, ellos están ofrendando todo. Porque saben, porque entendieron los tiempos y los momentos de Dios. Amén. Porque le dijeron a la muerte, tú no nos vas a vencer. Porque le dijeron a Satanás, tú no nos vas a desanimar. Tú no nos vas a apartar del propósito por la cual Dios ha establecido por nosotros. Así que la iglesia salió y están los pastores acompañando. Entonces, tiempos y momentos que nosotros tenemos que definir. Y hay un tiempo y un momento para esta iglesia. Hay un tiempo y un momento para este país. Y para ustedes, amados hermanos, durante muchos años han estado acá y se están replanteando ahora un nuevo propósito. Se están replanteando ahora qué es lo que Dios quiere con nosotros. Hemos impactado a esta ciudad. Han hecho escuelas, radios. Los pastores han hecho un tremendo trabajo en esta ciudad. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la iglesia de Dios? ¿Hacia dónde avanza? ¿Estamos aquí para entretenernos? ¿Estamos aquí solamente para mantenernos? ¿O estamos aquí para multiplicarnos? No solamente en El Salvador, en América, en Sudáfrica, en África, en Asia, en Europa. Dios les ha llamado a ustedes, amados, para impactar las naciones. Pero debemos tener presente estos tiempos y estos momentos. Así que hay tiempos, hermanos, tiempos y momentos de crisis. Nosotros estamos pasando por una crisis. Pero hay iglesias que están en crisis por transición, por eventos, por divisiones, por distintas situaciones que pasan en la vida de la iglesia. Y entramos en una crisis como iglesia. Eso pasa. A nosotros nos pasó que entramos en una crisis, no por la iglesia, sino por el país. Pero entramos en tiempo de crisis. Pero también pasamos por tiempos y momentos donde tenemos que pararnos en los caminos y definir o redefinir nuestra visión, la visión de Dios para nuestras vidas. Y la iglesia en Venezuela tuvo que redefinir y enfocarse en su visión de Dios. Y luego estamos en tiempos de la participación en la misión de Dios. Dios nos está llamando a que no sea solamente un comité o el pastor, los pastores que sean los que participen en misión. Dios nos está llamando en un tiempo donde quiere que toda la iglesia se involucre en su obra. Amén. Y cuando hablamos de un tiempo de crisis, yo me recuerdo, y vamos al pasaje de 2 de Corintios capítulo 8, y ahí me recuerdo el tiempo y momentos de la crisis. Y vemos allí el ejemplo de las iglesias de Macedonia.
Pablo era aquel misionero que estaba ayudando a las iglesias. Así que Pablo, la iglesia de Jerusalén había entrado en una hambruna. Así que necesitaban hacer una recolecta de la ofrenda para enviar a los hermanos de Jerusalén, porque los hermanos de Jerusalén estaban pasando hambre. Y Pablo estaba pidiendo una ofrenda. ¿Y saben qué? Los hermanos de Corintios, ustedes saben que la iglesia de Corintios, Pablo les llamó carnales, porque estaban dividiéndose, había allí pecado, había allí divisiones, fornicación, adulterios. Es más, la iglesia de Corintios había cuestionado el apostolado de Pablo. Esta iglesia también se negaba a dar la ofrenda, de tal manera que Pablo está usando el ejemplo de los hermanos de Macedonia, porque los hermanos de Corintios en esa ciudad era una ciudad de Acaya, y esa ciudad tenía doble puerto. Así que la mercancía que iba hacia el oriente y hacia el occidente pasaba por esa ciudad. Y era una ciudad muy importante. Tenían mucho dinero. Pero sin embargo, su actitud no fue de colaborar y de participar en la misión de Dios. Así que Pablo está poniendo un ejemplo y les dice a los hermanos, noten ahí, versículo 1 del capítulo 8 de 2 de Corintios. Ahora, hermanos, refiriéndose a los hermanos de Corintios, os damos a conocer la gracia de Dios. Fíjense, la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba ¿de qué? De aflicción, dice, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o de su generosidad. Así que, aunque las iglesias de Macedonia, fíjense, Macedonia estaba hacia el norte de Europa Oriental, a lo que hoy llaman los países Balcanes, y era considerado Macedonia, los macedonios estaban tan lejos de lo que llamaban el imperio romano, la civilización romana, que a veces les consideraban bárbaros, pero ellos estaban viviendo una situación de pobreza. Las iglesias eran iglesias pobres, eran iglesias pequeñas y eran iglesias afligidas, como lo que está pasando en Venezuela. Sin embargo, en los tiempos y en los momentos de Dios, esta iglesia no asumió la crisis como una amenaza, sino que la asumió como una oportunidad. Ellos vieron la crisis como una oportunidad para servir a Dios, para servir al Señor. Y eso es, cuando tenemos crisis en nuestras iglesias, en nuestros países, tenemos que ver la crisis como una oportunidad para crecer, para ir a un nivel más alto. Hay una palabra en chino que me encanta, que esta palabra es wei ji. Puedes pasar allí para que los hermanos vean. Esta es una palabra china para definir la crisis. Y esta palabra, que son dos vocablos, ¿verdad? Las sílabas. La primera es wei, que quiere decir peligro. Y la segunda es ji, que quiere decir oportunidad. Para los chinos, la crisis tiene dos caminos. Un camino hacia el peligro y un camino hacia la oportunidad. Así que hay personas que cuando están en crisis por situaciones familiares, que están en crisis por situaciones económicas, que están en crisis por situaciones de enfermedad, que están en crisis por situaciones de edad, de cambio de vida, por los hijos, por los nueros, están en crisis por distintas situaciones. Hay personas que en vez de agarrar esto como una oportunidad para crecer, van hacia la desorientación y caen en la depresión, caen en una angustia, caen en un susto, en un miedo, y entran en una seguridad de oscuridad y de miedo, que es un cultivo muy fácil para que Satanás comience a ministrar tu vida en vez del Espíritu Santo, porque comienzas a agarrar el camino del peligro y de la desorientación y de la angustia. Y esa es la actitud que no debemos tener, sino de la oportunidad. Por eso Pablo dice, miren, aunque los hermanos de Macedonia están en crisis, tienen hambre, están siendo perseguidos, están en una extrema pobreza, dice que ellos abundaron ¿en qué? En gozo. Ellos cambiaron su actitud ante la crisis. Vieron la crisis como algo positivo y no negativo.
Ellos entendieron que Dios tenía algo. A mí me encanta un versículo de la Biblia, en Génesis 50, versículos 19 y 20. Al final de Génesis, cuando José, ¿se acuerdan de aquel soñador que le dijo una vez a papá y a mamá? Papá, mamá, hermanos, ¿saben qué? Dios me ha llamado para ser el rey sobre ustedes. Y ellos se burlaron porque dijo: el sol, la luna y las estrellas se inclinan ante mí, dijo él. Y sus hermanos lo odiaron. Sus hermanos tenían envidia de él. Y dice la Biblia que sus hermanos intentaron quitarle la vida y lo tiraron en un hoyo, en la oscuridad. Que tu hermano te haya hecho eso. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones familiares extremas? ¿Cuántas mujeres han pasado por violaciones por sus amigos, por sus parientes, por sus primos? ¿Cuánto hemos sido maltratados, vejados? ¿Cuánto hemos sido rechazados antes de llegar a la iglesia? ¿Cuánto sufrimos y padecemos secuelas de lo que vivimos en el pasado? José estuvo en un hoyo y José fue vendido como un esclavo y fue a parar lejos de su casa. Lo alejaron de su mamá y de su papá, siendo un joven de 17 años. Pero él siguió en la presencia del Señor. Él siguió el camino de la orientación. Y cuando una mujer quiso violarlo, le dijo: no te equivoques, porque yo no voy a pecar contra mi Dios, porque yo no me voy a apartar contra mi Dios, porque yo no me voy a contaminar. Aunque esté en crisis, aunque esté en desosiego, yo sigo adelante creyendo en el único Dios verdadero. Eso fue José. Pero ¿saben qué? Al final de todo, en Génesis capítulo 50, versículo 19 al 20, sus hermanos llegaron a él y él le dijo: hermanos, no tengan miedos, yo no me voy a vengar de ustedes. Wow. No tengo ningún tipo de rencor contra ustedes, no tengo ningún tipo de amargura contra ustedes. ¿Saben qué, hermanos? Todo lo que me pasó, todo Dios lo permitió. Todo lo malo que me pasó en mi vida, es verdad, fui vendido como esclavo, casi fui violado, fui maltratado, fui rechazado como un esclavo. Pero ¿saben qué? Dios usó toda esta mala circunstancia para hacer lo que hoy estamos haciendo: salvar la vida de mucha gente. Wow. Wow, hermanos. Gloria sea al Rey, ¿verdad? A Él es la gloria. Él vio la crisis como una oportunidad para crecer en su vida, no como una amenaza. Pero también tenemos momentos, tenemos tiempos y momentos donde tenemos que definir la visión de Dios. Tenemos que definir esa visión. Y esto me lleva a mí al momento de un profeta de Dios. Y este profeta se llama Jeremías. ¿Se acuerdan de Jeremías? Aquel profeta que Dios había llamado siendo un niño. ¿Se acuerdan? Dios le llamó a Jeremías y le dijo: tú vas a ser mi profeta y vas a anunciar la invasión babilónica. A él le tocó difícil porque él tenía que predicar algo y anunciar algo que a nadie le agradaba. Él prácticamente se convirtió en una especie de traidor a la patria, un enemigo de su país, porque él decía a sus reyes, a los 3 reyes que él les profetizó, que venía el reino del norte y los invadiría. Dios había determinado, así que a él lo habían golpeado, lo habían maltratado. 25 años de voz profética de Jeremías. Y vamos a Jeremías capítulo 33, versículo 3. Ya habían pasado casi 25 años de que este hombre era un profeta. ¿Cuántas veces como iglesia tenemos tantos años? Predicamos, profetizamos, hablamos, evangelizamos y estamos en una situación de que ahora qué va a pasar en mi vida, hacia dónde vamos a llegar. Y los pastores nos preguntamos: ahora qué va a pasar el año que viene, 2020, 2021, en estas últimas, después de las décadas que vienen, ¿qué va a pasar? Y así le pasó a Jeremías. Él estaba, dice, encarcelado, hermanos. Estaba encarcelado y en un momento difícil de su vida. Era una crisis, pero tenía que definir su vida y definir la visión de Dios en esa crisis. Y él está allí y ¿sabe qué le dijo Dios? Clama a mí y yo te responderé. Después de 25 años de ministerios,
Después de profetizar a 3 reyes, después de sufrir lo que sufrió, Dios le dice: hay cosas grandes y hay cosas ocultas que aún no conoces, que aún no sabes de mí, y quiero mostrarte y quiero enseñarte. La vida cristiana aún continúa. Y así le dijo Dios a este profeta. Así que la visión de Dios es el futuro preferido de Dios para mí. Escuche esto. La visión de Dios es el futuro preferido de Dios para ti. Es el propósito eterno que Dios tiene para tu vida, porque Él lo ha preparado. Si es verdad, te has preparado, has estudiado y te has casado, has tenido familia, y eso es una gran bendición. Pero ese no es el propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo, pastor? Sí, Jesús una vez dijo: ¿saben? Buscad primeramente ¿qué? ¿Y qué será? Lo demás será ¿qué? ¿Sabe cuáles son las añadiduras? Tu profesión, tu familia, tu carro, tu casa. Todo eso son añadiduras. Pero Dios tiene un propósito para ti, y debes pararte ahora y decirle: Señor, en este momento y en este tiempo, dime cuáles son las grandes cosas que tú tienes para mí. Conocí a un hermano llamado Orlando hace unos días, acá mismo en El Salvador, y llegó a buscar, quería hablar conmigo por el asunto de Venezuela. Él es ingeniero eléctrico y toda su vida, dice, ha hecho mucho dinero. Toda su vida había trabajado, compró casas, carros, tenía de todo. Dice: yo puedo vivir tranquilo ya mi pensión, mi vejez, morir tranquilo. Pero Dios, hermanos, no sé qué me está pasando, pero mi corazón está ardiendo por la pasión, por el amor para ayudar a otras personas. Y Dios me ha señalado de alguna otra forma, yo no sé, pero Dios me mostró Venezuela. Y cuando supe que había un venezolano, él es de otra iglesia, allá en San Salvador, yo estaba en la Miramonte, y él llegó a buscarme porque él dice que Dios le dijo que había un venezolano en esa iglesia, y él necesitaba hablar conmigo porque Dios le estaba mostrando las cosas grandes y maravillosas que quiere hacer a través de él para impactar a una nación, hermanos. Y Dios te llamó con un propósito global. Dígale a su hermano que está al lado: Dios te llamó con un propósito global. Dios quiere impactar tu vida. Dios quiere usar tu vida como para que tú causes un impacto y un cambio positivo en la vida de tu pueblo, en la vida de naciones, en las instituciones, en la universidad. Porque tú puedes ser un profesor universitario, pero puedes impactar tu universidad. Tú puedes ser un médico, un doctor en el hospital, pero tú puedes impactar el hospital como tú eres con el evangelio de Cristo. Tú puedes ser un maestro en la escuela y tú puedes impactar esta escuela. ¿Saben por qué el evangelio está creciendo tanto en Centroamérica y en muchos países? Pero los países siguen con las mismas desidias, los mismos flagelos de todo el tiempo. Y miles de personas van a las iglesias a congregarse. Y no entendemos por qué sigue la corrupción, la desidia, la deshonestidad, los homicidios, los suicidios. ¿Por qué sigue todo eso? ¿Saben por qué? Porque nosotros nos hemos conformado con nuestras añadiduras y no estamos buscando en la intimidad con Dios el propósito que Dios tiene para mí, hermanos. Porque la visión de Dios nace en esa intimidad con Dios. Y ahí estaba el profeta en oración con Dios, y Dios le muestra a Jeremías las cosas grandes que Dios tiene. ¿Se acuerdan de aquel Guillermo Carey? Aquel allá en Nueva Inglaterra, que era un zapatero, que le dijo a sus pastores: Dios me está llamando para ir a evangelizar la India. Y se burlaron de él y dijeron: bueno, Dios va a salvar a los paganos cuando Él quiera salvarlos. Y no le creyeron. Sin embargo, Jeremías dijo y se fue contra todo pronóstico, contra toda lógica humana, con él y su familia. Su mujer no quería al principio y se fue a la India. Hoy en día es reconocido como el padre de las misiones modernas. ¿Saben por qué? Porque definió la visión de Dios en su vida. Definió y leyó los tiempos y los momentos de Dios. Cuando nosotros tenemos visión, hermanos, y como tenemos la visión de Dios da dirección. Sabemos dónde queremos ir. No estamos improvisando. No estamos inventando nada.
estamos yendo al propósito de Dios, estamos con esa dirección de Dios. Pablo dijo una vez en Corintios, le dijo a los corintios: mire, yo no ando según la aventura, dijo él. Yo no ando a la aventura. Así que él sabía dónde exactamente quería ir. Y cuando tú conoces el propósito de Dios con tu vida, tú sabes dónde exactamente quieres ir. Y solamente la eternidad va a revelar las cosas grandes que tú estás haciendo para Dios. Pero cuando yo tengo visión, también tengo motivación. Así que me siento motivado a hacer lo que Dios me ha mostrado, ya sea trabajar para poder impactar a una comunidad aquí en Santa Ana, o ir a Chile, o ir a la Samaria, o ir a lo último de la tierra, o ir a Judea, a Jerusalén, con el proyecto de Dios en mi vida, con aquel proyecto, con aquel plan que Dios tiene para mí, porque me ha dotado, me ha capacitado, me ha bendecido, me ha llenado de gracia y de su presencia para yo impactar a otras naciones. Y me siento motivado por eso. Pero luego de la motivación, la visión de Dios en mí produce pasión. Y me siento apasionado. Y cuando uno está apasionado, uno hace cualquier cosa. La pasión lo mueve a hacer lo imposible. La pasión lo mueve a hacer e ir donde Dios nos quiere ir, mandar, porque estamos apasionados. Y apasionado significa estamos enamorados, que nuestro corazón arde de la presencia de Dios. Y no puedo dejar de parar, de predicar, de enseñar, de decir la verdad de Dios, porque estoy apasionado de Él, estoy enamorado de Dios, estoy lleno de Dios. Así que eso fluye en mi corazón, fluye en mi vida, fluye en mi casa, en la universidad, en el trabajo, en la ciudad. Fluye donde estás, porque estoy apasionado y enamorado de mi Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Finalmente, tiempos y el momento de participación. Y ahí tenemos que ver el elemento de la personalización y del sacrificio. Noten lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 que estábamos leyendo, en el versículo 5, cuando él dice: y estos, hablando de los macedonios que eran pobres, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos hicieron un sacrificio. O sea, ellos decidieron dejar sus cosas y decidieron ofrendar en sacrificio vivo y agradable su vida. Y hay que hacer sacrificios para servirle al Señor. Hermanos, hace días recibí la noticia de un surcoreano que estaba en una ciudad de Turquía, que el 99% de los turcos son musulmanes. Él y su familia fueron asesinados por musulmanes extremistas. Y uno dice: ¿qué pasa allí? ¿Saben qué? Ellos hicieron un sacrificio. Y solo la gloria de Dios revelará en su eternidad la grandeza de ese hombre y de esa familia que se inmolaron por el amor de Dios, que hicieron un sacrificio. Pero uno se pregunta: ¿cómo unas personas como ellos, como misioneros que dejan todo, que se van de manera itinerante a otras naciones, como personas que están acá y que tienen empresas y que tienen negocios, también hacen y están en la iglesia, y tienen ministerios y están haciendo ahora ministerios en programas misioneros en la calle? ¿Cómo lo hacen? La vida cristiana tiene ciertas etapas. Hay 6 etapas de la vida cristiana que debemos pasar para llegar al sacrificio. Y mira lo que Dios te va a decir hoy. Porque posiblemente tienes mucho tiempo en la iglesia y vas a escuchar esto que Dios está diciendo en este tiempo y en este momento. La primera etapa de la vida cristiana le llamamos la etapa de la conversión. Es el día cuando nacemos de nuevo. Es el día cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos arrodillamos, le pedimos perdón y tenemos ese primer amor, ¿se acuerdan? Ese amor, esa alegría de estar en la iglesia y estamos conociendo cosas que no conocíamos en lo espiritual y no entendíamos antes, pero ahora se nos fue quitado esa venda
de los ojos y entendemos, conocemos al Señor. Esa es la primera etapa de tu vida. Es posible que apenas algunos están comenzando en esa etapa. Hay hermanos que duran un tiempo en la iglesia y todavía no se han convertido, ¿no? Eso pasa. Luego la segunda etapa es el discipulado. Es el momento y es la etapa cuando ya estamos en la iglesia, conocimos al Señor, pero aprendemos a orar, porque venimos del mundo, no sabemos orar. Aprendemos a leer la Biblia, los capítulos, versículos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Aprendemos a orar, a pedir perdón. Aprendemos a venir a la iglesia, a congregarnos, a los cánticos de la iglesia. Y empiezan los hermanos a enseñar todo sobre la vida cristiana. Y eso es lo que se llama la etapa discipular. Y es posible que muchos de ustedes están acá en la iglesia, ya conocen los horarios de culto, ya saben leer la Biblia, tienen devocionales en su casa, con sus hijos, saben estudiar la Biblia, en fin, están en esa etapa del discipulado. Y viene la tercera etapa, que es la etapa del servicio. Y en esta etapa nosotros sabemos que tenemos dones. Dios nos dio dones y talentos. Algunos son músicos y salmistas, como el joven que estaba dirigiendo, ¿verdad? Que Dios le dio ese don, esa capacidad de ministrar la iglesia. Otros son diáconos, ujieres, así que pastores. Dios da muchos servicios dentro de la iglesia. Y comenzamos esa etapa. Y muchos de ustedes están en esa etapa. Pero viene una cuarta etapa. Y esta etapa yo le llamo un viaje hacia el interior. Escuche bien lo que estoy diciendo. Ya sé, soy cristiano, soy miembro de la iglesia Oasis, sé leer la Biblia, conozco sobre la Biblia, la oración, oro, pero ¿saben? Tengo 5 años, tengo 6 años, tengo 10 años en la iglesia, pero aún me cuesta perdonar. ¿Cómo? Sí. Tengo 5 o 6 años, estoy en el culto y recibo la unción del Espíritu Santo y salimos de aquí lleno del Espíritu Santo y llego en la casa y tengo pensamientos suicidas. Me siento deprimido o deprimida. Me siento solo y sola. Siento que algo está vacío en mi vida, aunque estoy en la iglesia, aunque soy el diácono, aunque soy el servidor, aunque tengo un ministerio en la iglesia, todavía tengo cosas que soy egoísta, todavía soy arrogante y soy orgulloso. Todavía pasan cosas en mi vida. A eso, un fraile español llamado Juan de la Cruz, en 1700 escribió un libro que se llama La Noche, o un poema que se llama La noche más oscura de mi vida. Y yo quiero que busquen Jeremías, porque Jeremías tuvo esa noche más oscura. Jeremías capítulo 20, y ahí vamos a encontrar. El sacerdote Pasur era un líder en Israel en ese momento. Y Jeremías estaba profetizando acerca de la invasión babilónica. ¿Y sabe qué hizo Pasur con Jeremías? Lo golpeó, lo maltrató, lo encarceló. Pero más adelante, Jeremías, en ese capítulo 20, después que fue golpeado, fíjense lo que dice. Vamos a leer varios versículos. Versículo 9. Él dice esto: pero si digo, no le recordaré ni hablaré más a su nombre. Pasó por un momento decir, ya no quiero ser más profeta de Dios. Ya no quiero predicar más, Señor, porque ya no soporto todo esto. Versículo 14, ¿qué dice Jeremías? ¿Qué dice? Maldito el día en que nací. Es un pensamiento suicida. Está depresivo el profeta. Y dice, maldigo el día que nací, el día que anunciaron que yo era varón. Él estaba pasando por la noche más oscura de su vida. Y él necesitaba saltar en esa noche oscura de mi vida, cuando descubro, después de tantos años como cristiano, cuando descubro que todavía hay asuntos no resueltos en mi vida, que en el pasado yo quedé anclado porque una persona me violó, o una persona me maltrató, o una persona me trastornó mi vida, me rechazaron, o sentía miedo, era tímido y tímida, y ahora estoy viviendo
y estoy viviendo una doble vida y tengo una lucha interna en mi vida que no he resuelto aún. Así que debo saltar el muro. Hay un muro que tengo que saltar. ¿Y sabe quién es ese muro? Ese muro soy yo mismo. Y de manera intencional el Señor te lleva a esto. Y fíjense lo que dice Jeremías, en el versículo 12 dice: oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos. Y después dice: cantad al Señor, alabad al Señor, porque ha librado al alma del pobre. Entonces dice, el Señor es el que examina, el que comienza a trabajar en ti esas cosas no resueltas y que tú debes resolver. ¿Y sabes cómo lo resuelves? Con el otro paso, la otra etapa, un viaje hacia el amor de Dios. Solo el amor de Dios cubrirá multitudes de pecados. Solo el amor de Dios te va a liberar de ti mismo, de que no te ames a ti mismo, de que no te aceptes a ti mismo, de que tengas problemas de violencia, de que tengas problemas de arrogancia, de orgullo. ¿Y saben quién fue uno de ellos? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro estuvo 3 años con Jesucristo. Y durante 3 años el apóstol Pedro vio los milagros más grandes que un ser humano tendría que ver en ese momento. Él vio a Jesús caminar sobre el lago de Galilea. Él vio a Jesús alimentar a 5,000 personas. Él vio a Jesús cómo levantó al paralítico, cómo le dio vista al ciego. Pedro vio a Jesús lleno de amor, que perdonaba. Y en un momento, cuando faltaba poco para que Jesús fuera a la cruz, Pedro le dice al Señor, cuando el Señor dice: el Hijo del Hombre será traicionado, va a sufrir y va a morir. Y Pedro, como era Cefas, una roca, era duro de carácter, dijo: no, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a defender, yo voy a estar contigo. Pero lo dijo de manera muy superficial. Y el Señor le dijo: mira, Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y se lo había anticipado. Hasta que Pedro vivió la noche más oscura de su vida, cuando él vio que a Jesucristo lo arrestaban, que a Jesucristo se lo llevaban al Sanedrín, y él negó a Jesús las 3 veces. Y ahí demostró que tenía problemas de miedo, de deslealtad, de integridad, que no cumplía lo que decía, que su vida era una falsedad. Aunque él había estado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, él había estado con el Pantocrato, con el Hijo de Dios, él había visto los milagros más grandes de su vida, él había estado en la presencia de Dios. Sin embargo, lo negó cuando el tiempo vino, la prueba en tiempos y momentos para su vida. Y Pedro, amados hermanos, se volvió otra vez a su propia profesión, al río donde lo había sacado el Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Fue a buscarlo, porque Él comienza a trabajar contigo. Y por eso te dice: ven a mí que estás cansado y cargado, que yo te haré descansar. Hermanos, no sé qué pasa en tu vida, pero el Señor en esta mañana quiere que descanses de eso. El Señor quiere quitarte esa cruz tan pesada que tú mismo te has colocado, porque Él dice que su cruz es ligera y fácil de cargar. Pero tú tienes una cruz que te pesa, una cruz que te pesa y que todavía no te las has quitado de encima. Y el Señor se la quitó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? ¿Se acuerdan? Las 2 palabras que usó, las 2 primeras palabras de amor, usó la palabra fileos en griego, que quiere decir: tú me amas como un hermano, tú me amas como un amigo, tú me amas como un padre, tú me amas, Pedro. Y Pedro dice: sí, Señor, yo te amo. Y después usó la palabra agapín, que quiere decir el amor de Dios. Tú me amas con ese amor sacrificial, con ese amor de Dios, ese amor de poder entregarse, de ser un mártir de Dios, de ser un testigo de Dios, donde Él nos envíe.
Y Pedro dijo, sí, Señor, entonces apacienta mis ovejas. Y es cuando nosotros pasamos entonces al último escalón. Viajamos hacia el amor de Dios. Ya cuando nos perdonamos a nosotros mismos. Ya cuando nos aceptamos a nosotros mismos. Ya cuando tenemos la capacidad de amar y de perdonar aquellas contradicciones del mundo. Aquellas situaciones de mi vida. Entonces estoy listo y estoy preparado, hermanos. ¿Saben para qué? Para hacer un sacrificio por mi Dios. Para ir a predicar, a proclamar, a enseñar la palabra. Porque estoy lleno de amor. Porque estoy lleno de esperanza. Porque estoy lleno de vida y estoy dando vida. Porque estoy lleno de paz, porque estoy lleno de su presencia. El amor de Dios fluye en mi vida y yo puedo llenar de amor a aquella persona que sufre, y yo puedo sentir bondad, y yo puedo sentir bondad por aquellos, y yo puedo desprenderme de todo prejuicio y de toda situación en mi vida, porque ahora tengo el amor de Dios. Amén. ¿En qué etapas estás, hermanos? ¿Dónde estás en tu vida? ¿Estás leyendo los tiempos y los momentos de Dios? Jeremías 16:6 dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Yo quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a terminar con una oración. En esta mañana Dios te trajo un desafío. No sé en qué tiempo y en qué etapa estás en tu vida. No sé si las estás viendo, si has interiorizado esa etapa de Dios en tu vida. No sé, pero lo que sí sé es que la palabra de Dios te ha estado hablando. El Señor te ha estado motivando, te ha estado desafiando, te ha estado diciendo que quieres que hagas un viaje fuera, hacia afuera, pero tienes que hacer un viaje hacia adentro. Primero, no sé qué etapas está viviendo la iglesia, pero Dios sí lo sabe. Cierra tus ojos y levanta tu mano al cielo y comienza a clamar al Señor y comienza a rendirte ante Él. Comienza a decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile como Pedro. Dile como el apóstol Pedro. Dile: Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, mi Dios.